¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de A Votar. Como siempre me acompaña Pablo Javier en la conducción. Pablo Javier. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en vernos de nuevo aquí en A Votar. Y este día nos acompaña el consejero electoral Ciro Murayama, que desde hace algunas semanas preside la Comisión de Fiscalización, donde sin duda hoy se concentran muchas de las tensiones del proceso electoral. Ciro, bienvenido. Gracias, Rodrigo, ¿Qué por la tal, Ciro? invitación. Bueno, Encantado de estar con ustedes. sin duda esto de la fiscalización condensa muchas de las novedades centrales de la reforma. El INE hace todo, es decir, nada se fiscaliza en lo local y eso implica una cantidad enorme de trabajo, pero además en tiempos más breves que antes. ¿Cómo está encarando el INE esta nueva atribución? Bueno, en efecto, la fiscalización tiene algunas características nuevas en este proceso electoral respecto a lo que había sido tradicionalmente. En primer lugar, como señalabas, es una fiscalización que se hace desde el Instituto Nacional Electoral a todas las campañas, es decir, el INE es el fiscalizador de todos los actores políticos, no importa si compiten en elecciones federales o en elecciones locales, hay que revisar los informes de gasto y de ingreso, la cantidad del conjunto de las campañas, ya sea a diputados locales, a ayuntamientos o a gobernador. De tal manera que estamos hablando de cerca de 13,000 candidatos que tienen la obligación de rendir sus informes. Por otro lado, es una fiscalización además de expansiva o extensiva, expedita. Se tiene que hacer en menos de 45 días. Estamos pensando que el 13 de julio se voten en el Consejo General de INE los proyectos de dictamen y de resolución sobre cada una de las campañas que se desarrollaron en el país y además con efectos mucho más contundentes, porque ya en la Constitución se establece que una de las posibles causas para anular una elección es el rebase de tope de gasto de campaña por más de 5% en aquellas elecciones cerradas con una diferencia menor al 5% de los votos, de tal suerte que estamos en un escenario novedoso. El INE está trabajando pues con estos plazos fatales para llegar, como marca la ley, en tiempo a dar elementos para que eventualmente las autoridades jurisdiccionales, los tribunales, atiendan las impugnaciones sobre nulidad de elecciones. El tema del dinero es uno de los más complicados en la política democrática contemporánea y obviamente el modelo que generó la reforma 2013-2014 le cargó muchísimo, pero yo creo que muchísimo trabajo al INE. En un principio se iba a contratar esto mediante una empresa privada, pero finalmente les quedó mal y tuvieron que resolver el problema con sus recursos y con el apoyo de la UNAM, ¿no? ¿Cómo funcionó todo esto? ¿Lograron reconstruir todo lo que iba a ser el entramado para la fiscalización a tiempo? Una de las también novedades de la reforma electoral en materia de fiscalización es obligar a los partidos y a los candidatos a ir informando de sus movimientos de ingresos y de pagos, de gastos, a través de un sistema en línea. La fiscalización siempre estuvo en manos del INE y la iba a hacer el INE, pero el desarrollo del sistema informático en un primer momento se dio a una empresa privada, una compañía multinacional que no cumplió desde las primeras semanas en que tenía que comenzar a entregar los productos de su trabajo. Se detectó que había incumplimiento, se procedió de inmediato a ver qué ocurría. El INE determinó oportunamente rescindir el contrato con esta empresa, Saitel se llama, es una empresa española de origen. Y cabe decir que, por cierto, ya la empresa pagó las cuotas las de penalización, las multas. Y entonces lo que hizo el INE desde muy pronto de este año
fue ponerse en contacto con la Universidad Nacional para que, con el respaldo de los técnicos de la UNAM, particularmente del área de sistemas de cómputo, pero también de la Facultad de Contaduría y Administración, tuviéramos apoyo para desarrollar el aplicativo, en el que finalmente los partidos y candidatos cargaron sus informes de gasto de las campañas y también cada uno de los movimientos. Debo decirles que al cierre del periodo de campaña se tenía detectado más de 1 millón de operaciones en nuestro sistema. Es decir, eso es lo que los candidatos recibían y pagaban, de tal manera que ahí hay una fuente de información muy vasta que estará en la base de los dictámenes que nosotros hagamos. Así que pues tuvimos el contratiempo informático, pero el INE, como institución del Estado mexicano, acudió a otra institución del Estado mexicano, la Universidad Nacional, y salió adelante. Creo yo que al final con una ventaja, que es que no hay que estar pagando licencias de mantenimiento ni ningún permiso a empresas privadas. Esto es un desarrollo hecho por técnicos mexicanos, por servidores públicos mexicanos, y es un patrimonio del Estado mexicano este sistema de fiscalización en línea. Excelente. ¿Y en las precampañas qué fueron encontrando? Bueno, en las precampañas se detectaron distintos faltas y también mucho cumplimiento, también hay que decirlo. Fue la primera vez en la historia que el INE fiscalizaba precampañas locales, igual que ahora fiscaliza campañas locales. Es decir, nuestro antecesor, el Instituto Federal Electoral, el IFE, solo prestaba atención a las campañas federales, a la de presidente, a la de senadores y a las de diputados del Congreso de la Unión. En las campañas locales y en las precampañas, pues lo que se detectó fueron incumplimientos en términos de presentación de informes o falta de acreditación de ingresos, en algunos casos gastos no comprobados, y eso fue mereciendo distintas sanciones. Yo señalaría, ¿para qué es la fiscalización? ¿No? Todo el tiempo estamos hablando de fiscalización. Bueno, yo creo que tiene dos grandes propósitos. Uno, garantizar que el dinero que llega a la política tenga un origen válido, lícito, permitido, claro. Y dos, que el dinero que sale a las campañas no sea el fiel de la balanza en la contienda electoral. Es decir, limpieza en el dinero que entra y no romper la equidad. Básicamente, si esas dos cosas se cumplen, estamos resolviendo, se dice fácil, esta tensión estructural que tú señalabas entre dinero y democracia. Claro. Porque en los sistemas de partidos políticos contemporáneos se necesitan recursos para hacer política. Los partidos partidos políticos tradicionales o partidos políticos con nombre de candidato, que es lo que ahora tenemos. ¿Sí? Tienes partidos que duran algún tiempo y tienen el nombre de un candidato. Los candidatos independientes son organizaciones para competir en la política. Eso tradicionalmente le hemos llamado partidos. Pueden ser partidos disfrazados de una persona, pero no dejan de ser actores políticos. ¿De qué se trata? Todos los actores políticos necesitan recursos. La pregunta que hay que hacerse es ¿de dónde van a salir esos recursos y hasta dónde esa necesidad de recursos no se vuelve un problema para la propia reproducción de la democracia, en tanto que la democracia supone un esquema de igualdad entre ciudadanos que eligen en las mismas condiciones, cuyo voto vale lo mismo, pero el dinero en estas sociedades de mercado o capitalistas, como les llamábamos antes, pues está altamente concentrado. Claro. Entonces los grupos de poder económico, los grupos de interés, los poderes fácticos, tienen una mayor capacidad de incidir que el ciudadano de a pie. Por lo tanto, se deben de crear contrapesos para evitar que el dinero desvirtúe la contienda democrática. Por eso en nuestro país lo que hemos hecho, creo que venturosamente, es crear un modelo que pone énfasis en el financiamiento público, es decir, que los actores políticos no dependan
de los grandes grupos de poder económico, el financiamiento público además repartido con un criterio de equidad, no de igualdad, no se le da lo mismo a todos porque no es lo mismo un partido que pesa 3% que uno que pesa 30% ante el electorado, y tienes claridad de dónde salen los recursos, que es del sistema público con toda transparencia, y al mismo tiempo prohíbes que haya desvíos de recursos de ayuntamientos, de cualquier nivel de gobierno o de administración pública, de poderes públicos hacia los partidos. Ese es un principio adecuado. Se ponen límites a las aportaciones privadas para que, si ya construiste un esquema de equidad desde el financiamiento público, no lo rompas con el privado. Se prohíbe que determinados entes metan dinero a la política, por ejemplo, empresas mercantiles, esto para evitar el tráfico de influencias, tampoco las iglesias o los ministros de cultos, para preservar la laicidad del Estado, la separación entre política y religión, tampoco se permite que se meta dinero desde el extranjero para preservar la soberanía. Y por otro lado, pues, hablando de ingresos. Hablando de gasto, lo que tenemos son topes en todas las campañas, para que no sea por la vía de estar haciendo grandes erogaciones, como alteres las condiciones que ya vienes diseñando desde el ingreso. Si este es nuestro modelo, pues lo que hay que hacer es fiscalizar, Claro. para asegurar que esto se cumple. Entonces, esa es la función final de la fiscalización. Yo he dicho coloquialmente que la fiscalización es como el antidoping en el deporte, ¿no? Es decir, ganaste, pero ganaste sin sustancias prohibidas. Sí, claro. De eso se trata. Oye, ahora que mencionabas este tema de los candidatos independientes, fue un asunto de polémica durante las campañas. Una cosa, los topes de gastos de campaña tenían cierto nivel, pero los candidatos independientes, por ejemplo, estoy pensando el Bronco en Nuevo León, tenían un máximo de recursos públicos que les podían llegar. Entonces, durante varios días debatimos qué tanto dinero privado pueden recibir, hasta que el tribunal dijo a ellos no les aplica la limitación que sí aplica para los partidos, de que el dinero privado no sea superior al público. ¿No crees tú que por esta vía también en el futuro muchos opten por la vía de candidato independiente, que como tú comentas es una especie de partido, digamos, que se llama igual que el candidato, duración, ¿no? Es un partido de un candidato independiente, personalizado. Entonces, ¿no crees que por ahí podrían irse muchos políticos, porque por esa vía podrían recibir más dinero para poder llegar al tope de gastos de campaña? ¿No hay ese riesgo? A ver, el tope aplica para todos. Para todos. Seas candidato independiente, seas de un partido chico o de un partido grande. El tope es un techo, no es un piso. Es decir, nadie puede superar ese nivel porque estaría alterando las condiciones de la competencia. Ahora bien, la Constitución marca que el financiamiento público debe ser preponderante, predominante, para evitar que, de nuevo, te doy dinero público y luego por el lado del privado rompes las condiciones de equidad. Esta definición constitucional se introdujo en 1996, que puede sonar lejano, pero fue un año muy importante porque después de que se puso esa regla de financiamiento público preponderante y repartido con criterios de equidad, es que se activó toda una cadena de elecciones muy competidas que nos transformó profundamente el sistema político mexicano. Lo primero fue en la elección del año siguiente, en 97, cuando el presidente y su partido perdieron el control en la Cámara de Diputados. Luego, en el 2000, se dio por primera vez la alternancia en 7 décadas y el presidente tampoco tuvo mayoría en el Senado. Se repitió la falta de mayoría en la Cámara de Diputados, que hasta el día de hoy se sigue confirmando. Entonces, toda esta división de poderes, los contrapesos entre legislativo, ejecutivo, en fin, se activó gracias a elecciones competidas después de que se pusieron esas normas. Bueno, no señalaba la Constitución que el dinero público era preponderante para candidatos independientes porque entonces no había candidatos independientes. En el dilema que nos encontramos en los últimos meses fue
sí el financiamiento público debería de ser también predominante para los candidatos independientes, de tal manera que si ellos recibían, voy a decir, 10 pesos de financiamiento público, solo pudieran gastar 9 pesos o recibir 9 pesos 99 centavos de privado, haciendo un total de 19.99. En algunas legislaciones se establece que el dinero que pueden, por ejemplo, en la legislación federal, en la Ley General de Partidos Políticos para los candidatos independientes en elecciones federales, lo más que pueden recibir de financiamiento privado es el 10% del tope de campaña. Es decir, ellos reciben financiamiento público como si fueran un partido político nuevo, y eso se divide entre el número de candidatos independientes que existan, y pueden llegar a el 10% del tope de la elección que se trate, por ciertos montos que no pueden llegar los partidos de nueva creación. Esa es la regla, pero a nivel de los estados, pues tuvimos distintas interpretaciones, y en el caso concreto que tú me preguntabas, la autoridad electoral local dijo que lo que podía recibir el candidato independiente era la diferencia entre el financiamiento público y el techo, el tope. De tal suerte que estamos ante criterios distintos, es decir, las reglas del juego pueden ir variando entidad a entidad de acuerdo a la legislación local. Yo creo que debería de haber una solución general, claro, en la cual seamos muy cuidadosos de que las candidaturas independientes no se vuelvan el caballo de Troya, lo digo así, para que metamos un modelo distinto de regulación del dinero en la política, que nos vayamos hacia una agenda de mercado, de las leyes de la oferta y la demanda, y metan todo el dinero. Ese es el modelo norteamericano. No creo que en un país como México sea el conveniente. A mí me parece que los avances que hemos tenido en la materia han sido muy significativos, que conviene apreciar lo que se ha hecho con este modelo, que es adecuado poner en el centro la equidad en un país tan desigual, y sin duda esto puede ser materia de cambios legislativos y de jurisdicciones por parte de criterios y tesis jurisdiccionales, pero yo lo que espero es que preservemos la transparencia en el origen de los recursos, una vez más, y la equidad, que no rompamos eso que tan buenos resultados ha dado. Todo un tema. Y además de esa adecuación, digamos, que por supuesto sería deseable que fuera genérica, ¿qué otra cosa habría que pensar en una eventual reforma en esta materia? Bueno, yo creo que hay que acabar primero el primer ejercicio de fiscalización para tener los suficientes elementos. Aquí estamos en una primera experiencia en donde se concentró toda la capacidad fiscalizadora electoral en una sola institución. De hecho, las autoridades locales no tienen atribuciones, los llamados organismos públicos locales, u OPLES, según la jerga nacida de la última reforma electoral. Yo me pregunto si en un proceso de maduración de las instituciones en general, en las entidades federativas, no convendría tener a la propia instancia fiscalizadora de los partidos ahí donde ocurre la contienda, con una autoridad nacional rectora en materia de fiscalización, es decir, que no tengamos distintos criterios para sancionar, para incluso investigar, sino que las mismas obligaciones para el conjunto de los actores políticos se apliquen en todo el país, pero pues que pueda haber especialización en cada estado, en cada entidad, por parte de la autoridad local. Yo creo que la reforma de 2014 abrió una suerte de federalismo electoral concurrente, así como pasa en nuestro país en materia de salud o de educación, donde la federación,
las entidades, y en algunos casos los municipios tienen ciertas atribuciones. Yo creo que entre la autoridad nacional y las autoridades locales podría haber atribuciones compartidas, como lo hay en muchas otras áreas de la materia electoral. Por ejemplo, nosotros diseñamos los lineamientos en materia de encuestas, en materia de conteos rápidos, en materia de programa de resultados electorales preliminares, y quien los aplica son las autoridades locales, ¿no? Entonces creo que podría avanzarse por esa vía. Lo que será importante también es, uno, sobre todo, asegurar que la fiscalización se haga de manera autónoma, tomando distancia de los actores políticos, de manera transparente y con suficientes recursos. Hacer esto que comentábamos, fiscalizar 13,000 campañas y tener los dictámenes en 40 días, un sistema informático, en fin, requiere muchísimos recursos para hacerlo en serio, de tal manera que capacidades equivalentes deberían de tener las entidades federativas si se fuera por un modelo menos concentrado, menos centralizado. Es que seguramente lo que ocurrió, igual que en otras áreas, es que se desconfiaba mucho de lo local. Un poco el diagnóstico que estuvo detrás de la reforma fue que en efecto había que quitarle ese ámbito a lo local y centralizarlo. Pero yo creo que se podría ir pensando, como tú comentas, ¿no?, de aquí a futuro, en ir dotando a los institutos locales, a los famosos soples, de esa capacidad, porque de una u otra forma los soples están ahí. Hay 32 soples, uno por cada entidad, y sin embargo buena parte del trabajo se concentra en el INE. Tal vez sí a futuro, por supuesto concluyendo este proceso en el que el INE está desarrollando un esfuerzo supremo, pero yo creo que sí se puede ir pensando en esa lógica, ¿no? Igual que en otras áreas. Por ejemplo, yo pude notar en algunos institutos locales cierta molestia, sobre todo en los partidos que estaban representados ahí, porque el instituto local no controlaba, no tenía los datos de lo que estaba ocurriendo a nivel capacitación, etcétera, porque todo eso estaba concentrado en el INE. No porque ustedes hayan querido, sino porque el diseño así se los dio. Sí, desde mi punto de vista la situación de las autoridades electorales locales es muy heterogénea. Claro. Entonces, tomar una medida a partir de una tabla rasa es equivocado. Por ejemplo, el Instituto Electoral del Distrito Federal tiene un servicio profesional de carrera, funcionarios que hacen la fiscalización con cierta experiencia, y en cambio uno ve el Instituto Electoral de Nayarit y desde el que cuida la puerta hasta el presidente son 16 personas. Bueno, claro. Pues la verdad no es justo darles el mismo trato, pretender que sean exactamente lo mismo, porque además no tenían por qué serlo. Claro. Ese es uno. Entonces, si algo estaba funcionando mal, yo creo que hay que, en lo local, hay que fortalecer. Si tú tienes una mano que está con un problema, pues yo creo que hay que hacer ejercicios de fortalecimiento muscular y rehabilitación, no la amputación. Claro. Y a veces lo que tenemos son amputaciones de facultades en los órganos locales, y no creo que eso acabe construyendo una república federal más fuerte, es decir, constituida por estados soberanos. Y los institutos locales en materia de fiscalización creo que con frecuencia enfrentan el problema de la escasez de recursos, es decir, no tenían personal especializado para hacer esto. Se les daba la tarea de revisar los recursos de los partidos, los informes, y ante la falta de personal, lo que se hacía era acudir a despachos contables que hicieran esa tarea una vez al año. No podían estar pagando personal todo el tiempo los propios institutos, y entonces la tarea era
pues se hacía a menor profundidad. Y las normas eran distintas, también hay que decirlo, el nivel de exigencia de los actores. Entonces yo creo que con una autoridad nacional rectora en la materia de fiscalización, que bien puede ser el INE, con institutos, con herramientas y capacidades suficientes para llevar a cabo esta tarea, pues el escenario podría ser otro. Pero en efecto estamos en la puesta en operación de esta reforma donde compartimos algunas atribuciones y otras son exclusivas del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que estamos en un estado intermedio, un estadio intermedio entre lo que es un modelo totalmente centralizado o un modelo plenamente federal. Nos movimos hacia la centralización, no llegamos allá. Supongo que en algún momento habrá que revisar el esquema. Yo parto de que México, a diferencia de otros países de América Latina, no es un país, aunque históricamente por razones políticas en los hechos se volvió un país muy centralista, por derecho somos una república federal y que lo que hay que fortalecer son las capacidades de esa república en su constitución federal. Exacto. Muy bien. Estamos terminando, Ciro. ¿Por qué no nos recuerdas, ya para irnos, cuáles son las consecuencias de los que no pasan el antidoping? De estas 13,000 informes que tienen que revisar todos, sin duda, pero ¿cuáles son las consecuencias? En fin. Claro que sí. Mira, hay distintas faltas, desde cuestiones formales, que te registraron mal las cosas, en fin, Claro. que eso yo diría son problemas casi administrativos. Luego tienes los problemas más de fondo, que es, hay recursos cuyo origen no nos acreditaste o cuyo origen es ilícito. Ahí tenemos sanciones por el doble del dinero involucrado. Y luego tienes los excesos por el lado del gasto. En ese caso, todo rebase de tope de campaña también va a ser sancionado con el doble de lo que el partido rebasó. De tal manera que se trata de inhibir, de que no se obtenga ventaja. Es decir, me conviene rebasar porque Luego pago y ya. Puedo ganar. vas a pagar el doble, pero además si rebasaste en contiendas muy cerradas, eso puede ¿Cuántas implicar. contiendas cerradas tienen ubicadas? Pues mira, en la elección federal nada más Sí. hay 76 Distritos. distritos de 300 con una diferencia de menos del Menos de 5%, y luego tienes pues muchas elecciones locales, Claro. casos muy conocidos, el de la elección Colima. de Colima, pero también hay varias delegaciones del Distrito Federal, Claro. municipios importantes en buena parte del país, de tal manera que pues debemos de ser nosotros muy precisos. Una cosa que vamos a hacer también es generar un esquema de información socialmente útil sobre la fiscalización. Ok. A veces meterse a los dictámenes de fiscalización es pues meterse a un laberinto para quien no es experto en la materia. Entonces vamos a hacer un esfuerzo desde la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para decir, a ver, este partido gastó tanto en tal estado y si tiene sanciones es por esto. Claro. De tal manera que podamos ir construyendo también una cultura de la autoridad de explicación. Nosotros estamos haciendo a los partidos rendir cuentas, es su obligación, pero nosotros creo que esa rendición de cuentas la tenemos que hacer comprensible, transparente, pues para la ciudadanía que al final de cuentas está observando cómo se comportan los partidos políticos. Yo les diría por último que la fiscalización no tiene como fin atrapar candidatos, partidos. Si caen, caerán porque se lo ganaron. Lo que quiere es contribuir a ser muy exigente la conducta de los actores políticos en términos de sus ingresos y de sus egresos. Mientras
más apegados a la norma sean los actores políticos, mejor para la democracia y para la credibilidad del sistema de partidos. Para eso al final sirve la fiscalización. Claro. Pues muy bien, muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario. Y Pablo Javier, nos vemos. Muchas Nos gracias, vemos en la Ciro. que sigue. Gracias.